desde la Universidad Nebrija, presentamos el libro People Analytics, contado por expertos. Durante este evento de lanzamiento, los autores compartirán las principales tendencias actuales en People Analytics, además de ofrecer una perspectiva estratégica para quienes buscan generar un impacto positivo en sus organizaciones mediante el uso de datos. La obra pone de relieve cómo los datos se han convertido en un recurso clave para optimizar cada etapa del ciclo de vida del empleado, desde la selección y contratación hasta la retención y el desarrollo profesional. Universidad Nebrija. Nosotros lo resumimos en un lema: pasión por saber y pasión por emprender. Buenos días. Yo hoy voy a hacer simplemente la bienvenida y presentación. Mi nombre es José María Ortiz y soy el decano de la Escuela de Negocios de esta universidad, y coordino también el área de ciencias sociales, ¿no? Pues el área de derecho, empresa, etcétera, ¿no? Y bueno, pues el tema que nos ocupa pues tiene un interés universitario evidente, ¿no? Primero, pues se trata de presentar un libro, y en general a las universidades se les asocia a cosas como los libros, y luego los que no hayáis estado por aquí antes, si dais una vuelta por arriba veréis que esto era un archivo antes, y hay libros y libros y libros, o sea que podéis ver libros de casi todas las edades, ¿no? Luego también porque la universidad es un sitio del saber y de la innovación y de la transmisión de conocimiento. Y desde luego, si hay algún tema que nos apasione a todos, últimamente es todo lo relacionado con la inteligencia artificial y los datos, ¿no? Estamos ante pues dos de las 3 o 4 tecnologías más disruptivas que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Seguramente, pues, además de la nanotecnología, nanociencia y los drones, satélites, pues datos y la IA son los grandes temas que revolucionan el mundo de los negocios y revolucionan las formas de aprender. En la universidad, pues con la pandemia especialmente fuimos muy conscientes de que había otro modo de aprender, había otro modo de enseñar. Y cuando modificas los modos de aprender, modos de enseñar y las formas de hacer negocios, enseguida aparecen consecuencias jurídicas, nuevos derechos y preguntas éticas y problemas éticos, problemas antropológicos, ¿no? Yo prefiero hablar, claro, soy filósofo, entonces ahí el filósofo de estos temas los matiza un poco. Yo prefiero hablar de cuestiones antropológicas más que de cuestiones éticas, porque seguramente la ética la hemos asociado demasiado al compliance y al sesgo, tiene un sesgo radiante jurista, y adoro a los abogados, pero no es el tema. El tema es qué idea de persona tienes. Pues si sabes qué idea de persona tienes, entonces todo va mucho más, se entiende mucho mejor, ¿no? Es decir, pues siendo evidente la importancia de los datos, estoy convencido, y todos estamos convencidos, que lo más eh, mm, noble que una persona tiene no es la inteligencia, ni siquiera es el corazón, ¿no? Con lo cual dices, bueno, pues estamos hablando de cosas importantísimas, pero no de lo esencial del ser personal, ¿no? Pero ya digo que es interesantísimo, y además todo esto nos lleva, o nos debería llevar pues a una
situación en la que fuéramos capaces de tomar decisiones mejores, ¿no? Decisiones basadas en datos deberían ser mejores que las decisiones no basadas en datos, ¿no? Yo creo que si preguntara, eh, ¿alguien prefiere tomar decisiones no basadas en datos o contra los datos? Pues todos dirán, no, 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 eso es decir, está fatal, ¿no? Pero sin embargo, muchas de las decisiones que tomamos las seguimos tomando sin basarnos en datos, ¿no? Pues yo, por ejemplo, pues algo tan sencillo como tu hijo pequeño tiene un trancazo tremendo y ha perdido la voz y pues el dato y el científico y el experto te dice que lo que tienes que darle es esta medicación y este tal. Y sin embargo, pues la señora que viene a cuidar la casa unas horas dice que ella es de los Andes, y en los Andes, en bolivianos, pues el remedio que su abuela le enseñó contra, ¿qué eliges? Eh, bueno, pues eliges lo que te dice la señora, que tiene la experiencia que en los Andes curan la afonía y es mucho más eficaz que este de própolis o como se llame, y sí, no tengo nada contra el própolis en cuestión, pero el remedio de Marta fue definitivo y el própolis no había sido definitivo, ¿no? Bueno, pero digo, decisiones basadas en datos, y los autores pues nos presentarán luego y de una manera entretenida, divertida, como eso es lo que han prometido y genera una expectación muy alta, ¿no? Con lo cual yo hasta la 1:15 más o menos me puedo quedar y con gran interés. No creo que llegue al concurso y quedaría mal que ganara el concurso después porque diríais, este tío sabía las respuestas, tal, ¿no? Pero bueno, nos hablarán sobre todo de la aplicación en toda la función de recursos humanos, desde la selección, la satisfacción, la desvinculación. Y ahí es evidente que los datos en la selección y la relación con la marca empleadora, o la satisfacción en relación sobre todo con otros indicadores que ya manejábamos, como de la rotación o el absentismo, ¿no? Fijaos también que como yo seguro que nos dirán, los datos nos hablan siempre de los efectos, y lo importante son las causas, ¿no? Y cómo vamos a las causas. Las causas, eso los filósofos lo sabemos, vamos haciendo buenas preguntas. Y incluso cuando buscamos datos en la realidad, estamos haciendo preguntas. Las preguntas de las encuestas las hacemos nosotros, con lo cual, depende de las preguntas que hagas, vas a obtener una cosa u otra, ¿no? Y eso nos lleva a que, pues bueno, un poco la conclusión de lo que yo he podido improvisar un poco, bueno, improvisar respecto a lo que creo que he podido ver del contenido del libro, de todas las características que debe tener una decisión basada en datos, que nos permite conocer la realidad, practicar eso que se llama la circunspección, mirar alrededor, mirar el entorno y conocer bien el entorno, y luego ponderar, saber qué pesa cada cosa, cuánto debe pesar, porque ese criterio lo ponemos nosotros. Yo os diría que lo más importante sigue siendo la honestidad para reconocer nuestras preferencias, ¿no? Y cuando os planteéis un proceso de toma de decisiones basadas en datos, seáis honestos y os preguntéis, bueno, yo en el fondo, ¿qué estoy buscando? O sea, que os pase como lo que hemos visto esta semana, que si tú quieres que no salga Vigo como ciudad para el Mundial, vas a obtener una decisión basada en datos que te lleva a esa conclusión. Es evidente. No hay que ser muy listo para hacerlo. Pero ¿tú qué quieres? Sé honesto. Es decir, no, a ver, mis suegros son del Celta y mis hijos son del Depor, con lo cual yo encantado de que el Mundial vaya a Coruña y no vaya a Vigo. Pero tú no puedes decir que solo los datos, puedes decir que te has basado en que lo que quieras, que te cae mal no sé, lo que quieras. Pero yo que seamos honestos, ¿no? Porque, y reconozcamos siempre qué buscamos, qué buscamos, qué estamos pretendiendo, qué queremos que salga de ahí, ¿no? Entonces, bueno, al final, mi función, como no podía ser de otra manera, porque esta universidad además se llama Antonio de Nebrija, y evoca, primero es porque en la historia, pues esto comenzó como las enseñanzas del español como lengua extranjera. Luego nos hemos quedado con otra cosa, y es que un perfil humanista. Queremos que esta escuela de negocios tenga un perfil humanista, y eso significa que nos hagamos siempre preguntas, y preguntas esenciales, ¿no? Y preguntas humanas. Fijaros que, y con esto termino, ChatGPT da respuestas maravillosas
y todos la usamos cada vez más. En el límite no podemos abusar, porque imaginaros, todos los profesores sabemos que los alumnos usan ChatGPT para los trabajos. Si ahora los profesores nos ponemos a utilizar ChatGPT para corregir los trabajos, ¿qué ocurrirá? Que todos sacarán la misma nota, claro, porque si todos lo hacen con ChatGPT y yo lo corrijo con ChatGPT, luego se ha fastidiado, se ha roto la hucha con eso, ¿no? Se ha roto. Eh, entonces, al final, el ChatGPT da muy buenas respuestas, pero ChatGPT lo que no hace son preguntas. Y alguno me dirá, de momento, bueno, vale, pues de momento yo creo que nunca las hará. Otras cosas sí nos hemos equivocado cuando hemos dicho una inteligencia artificial nunca hará y luego va y lo ha hecho, ¿no? Ahora pues va y lo hace. Pero yo creo que buenas preguntas no está programada para eso, ¿no? Las buenas preguntas las hacemos los humanos, ¿no? Y que nos preguntemos siempre muy honestamente, pues yo, ¿qué estoy buscando? ¿Qué quiero que salga de todo esto? ¿Quiero de verdad que salga de esto el mejor candidato, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso pues nos encanta promover y promocionar y apoyar iniciativas como esta. Así que bienvenidos y aprovecho para felicitar a todos los autores y a los editores y le doy la palabra a José Juan, que es el CEO, para que nos introduzca la mesa redonda que vamos a disfrutar. Muchas gracias. Buenos días. Soy José Juan Martín, CEO de OpenShare. Como es de rigor, dar las gracias al principio pues, a la Universidad de Nebrija, al decano José María García, que ha estado con nosotros, a Eva, a todos los ponentes que luego vais a ver aquí y sobre todo a todos vosotros, pues, que tenéis esa curiosidad, habéis venido, habéis hecho un esfuerzo en venir presencialmente porque ya estábamos un poco acostumbrándonos al tema de verlo todo por internet y verlo todo en nuestro Meet, en nuestro Zoom y bueno, venir presencialmente porque tendréis preguntas, tenéis curiosidad y creemos que podemos ayudaros en que tengáis más preguntas a partir de ahora y con un panel de expertos impresionante. Me imagino que una de las preguntas que tenéis es por qué OpenShare ha impulsado, o ha patrocinado, o ha puesto en marcha este libro. Un libro de cultura tradicional, o sea, no estamos hablando de todos los temas de PDF, de formulario, estamos hablando de cultura tradicional. Y os tengo que contestar que lo que nos ha impulsado en OpenShare a, a hacer este libro y colaborar y bueno y aprender con todos los escritores y todas las personas profesionales que han escrito en él, es solo una cosa, egoísmo. O sea, si tuviéramos que decir una palabra, nosotros lo hemos hecho por egoísmo. Porque en OpenShare pensamos que cuanto mejor sean las empresas, cuanto mejor sean los profesionales que trabajan en esas empresas, mejor será el software que tenemos que hacer en OpenShare para que puedan trabajar. Y ese ha sido nuestro objetivo. La formación, como pilar fundamental de la excelencia, necesita información y una información de calidad, y eso es lo que hemos intentado, crear información de calidad para que luego los profesionales de las empresas puedan ponerla en práctica. Para crear una eficiencia no solo vale la formación y la información. Después tenemos que ponerla en marcha, tenemos que crear y en base, como decía el decano, con esos datos, pues tenemos que crear un nuevo mundo, tenemos que crear una disrupción, tenemos que crear una evolución, tenemos que crear las decisiones que van a tomar y que van a crear esos cambios en la sociedad en la que estamos. Como sé que no habéis venido a escucharme a mí, porque yo aquí poco más os voy a decir y el tiempo nos apremia, creo que lo mejor es presentar a Ana Valera, nuestra Head de People Analytics en OpenShare, que además es profesora también en la Universidad de Nebrija y que va a tener la primera mesa y yo os auguro que va a ser muy interesante todo lo que vamos a escuchar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Vamos a dar paso a la primera mesa redonda. Como sabéis, bueno, el objetivo que nos une hoy es presentar el libro colaborativo People Analytics, contado por expertos. Como somos muchos,
pues somos 9, pues nos hemos dividido en 2 mesas redondas. Así que os voy a contar un poquito, para el que todavía no haya leído el libro, cómo está organizado, cómo lo hemos pensado y ya vamos a dar paso a la primera mesa. Entonces, bueno, el libro lo pensamos intentando seguir el ciclo de vida de un empleado, ¿no? Porque pensábamos que al final los datos nos ayudan a tomar decisiones a lo largo de todo el ciclo de vida del empleado, en sus diferentes momentos con nosotros. Así que cada capítulo corresponde a uno de esos momentos del ciclo de vida. Y a cada autor le pedimos también que se centrara en 3 aspectos principales, cada uno desde su manera de escribir, desde lo que considerara relevante, ¿no? Pero les pedíamos que todos tuvieran en cuenta hablar de métricas, indicadores, qué KPIs son los que hay que mirar en ese ciclo de vida en ese momento del ciclo de vida del empleado. Que nos hablaran también de algunos análisis más complejos, ¿no? Qué hacer con esos datos para poder resolver algún problema. Y también tocaran el tema de IA. Ya sabemos que la IA está de moda y cubre todas las conversaciones, pero People Analytics es una disciplina mucho más grande que utiliza la IA para analizar los datos y tomar mejores decisiones, pero tenemos otras muchas herramientas aparte de IA. Entonces no queríamos que copara todo el libro, ¿vale? Así que con esa norma que le dimos, que yo creo que fue la única que les dimos, luego ya cada uno hizo lo que le dejaron con su capítulo, bueno, pues hemos construido este libro colaborativo que deseamos de todo corazón que os inspire y os sirva para pensar cómo usar los datos en vuestras organizaciones. Así que, sin más dilación, vamos a dar paso a los ponentes de esta primera mesa redonda. Nos acompañan Javier Bonache, que es formador y advisor, trabaja en la dirección y toma decisiones a base de datos también. Muchas gracias, Javier. Nos acompaña Mercedes Hortelano, consultora de recursos humanos y autora o host, dueña del podcast ChatGPT Revolution, que os recomiendo seguir. Nos acompaña también Jorge Romero, Head of Iberia and LATAM Talent Acquisition en Securitas Direct. Perdonad, yo tengo nivel B2 en inglés. Y Alexis Bergani, responsable de compensación y People Analytics en LinksTex del Banco Santander. Muchas gracias a todos. Como todo ciclo de vida del empleado, comienza pues cuando no es empleado, ¿no? Cuando es un candidato al que tenemos que atraer, enamorar, convencer, ¿no? Porque al final es un match mutuo, ¿no? Todo proceso de selección para que se una a nuestra compañía. Así que vamos a empezar con Jorge Romero, el autor del capítulo de Atracción del Talento. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, ¿se me escucha? ¿Sí? Bien. Muy bien, gracias por contar conmigo, Ana. Un placer. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es la métrica que más utilizas y la que más te quita el sueño? Son 2 preguntas, no una. ¿Me lo vas a permitir? La métrica que más utilizo, yo te diría que es cuánto de atractiva puede ser mi marca, medida en cuanto a, bueno, pues, las ofertas de empleo que publicamos, ¿no? Yo tengo muchos compañeros que dicen: "Ostras, no sé si estoy haciendo muy bien mi trabajo de atracción, de marca empleadora, de branding". Y para mí, en momento decisor de que cuando una persona ve una oferta tuya y decide inscribirse o no inscribirse,
te marca mucho el camino para saber si lo estás haciendo bien o mal. De hecho, me acuerdo al principio que salían datos de 15-20% de conversión en esa primera parte del funnel de selección que tanto a ti también te gustaba. Y yo Que para el iba... que no lo sepa, trabajábamos juntos en Securitas Direct. Eso es, Nos peleábamos mucho. mucho, Si bastante. queréis ver cómo nos peleábamos, podéis ver el podcast que grabamos con OpenHR también. También yo no Estamos peleándonos en directo. quise pegarme, pero me obligaste. Bueno, el caso está en que entre 15-20% de conversión parecía un dato malo y no, luego lo comparas con otras compañías, lo comparas con otras ofertas de empleo y bueno, tienes que saber que yo estaba un poco cansado de lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, pero cuánto de bien y cuánto de mal, ¿no? Y entonces, bueno, ponerle números a esa primera capa del funnel es lo que más utilizo y luego la que más quebraderos de cabeza Ahí. sería para mí cuando los candidatos son descartados de un proceso de selección y les preguntas qué tal el proceso de selección, eso me da mucho miedo, porque yo creo que los que de verdad dicen la verdad son los descartados, los que son seleccionados, esos siempre están muy contentos y te van a decir que todo 10. Los descartados sí que van a estar ahí con el cuchillito. Pero a la vez es la mejor manera de medir la excelencia en el proceso de selección, ¿no? Sí, yo siempre digo, Ana, y esto lo hemos hablado muchas veces, que preguntarle a un candidato descartado qué tal lo he hecho dentro del proceso de selección cuando ha sido descartado es como preguntarle a tu exnovia si me recomiendas para otra novia. Más o menos, algo así, parecido. Es como estar de fiesta en una discoteca, ¿no? Empezar a ligar con alguien y arrepentirte en un momento dado y decirle, contigo no, pero me presentas a tu amiga. Eso es, algo así. ¿Cómo de bien lo he hecho? ¿No? ¿Cómo te has sentido con este cortejo? Al final de ese cortejo, en el libro lo ponen, ¿no? La parte de NPS, de la Net Promote Score, de lo que los otros candidatos dicen, que sea positivo de cualquier compañía, que alguien diga que es positivo, he sido descartado, pero el proceso de selección es muy bueno y demás. Ostras, yo creo que eso sí que es un dato basado en hechos y bueno, que te sirve de mucho. Y es a lo que tenemos que aspirar, ¿no? Porque al final tenemos que tratar tan bien a nuestros candidatos que aunque les descartemos, puedan seguir hablando bien de nosotros, ¿no? Y digan, pues a mí no me han cogido, qué pena que no me han cogido, y a lo mejor si hay otro proceso de selección quiera volver a aplicar, ¿no? Haya vivido una buena experiencia y se convierta en un embajador también de nuestra compañía, ¿no? Independientemente del resultado del proceso de selección. De hecho, Ana, y en este sentido, por ejemplo, no es simplemente el dato por tenerlo y simplemente tener ahí saber si lo estás haciendo bien o mal, sino creo que lo interesante es saber cuándo lo estás haciendo mal para activar las palancas que te ayuden a mejorar. Nosotros en una compañía donde manejamos más de 200.000 candidatos al año, pues esto tiene sentido tenerlo muy traqueado y muy controlado porque al final nos va a ayudar a bajar al terreno para poder mejorar lo antes posible. Muy bien. Y hemos hablado de métricas. Vamos muy rapidito. Cuéntame algún caso en el que se pueda usar la IA Sí. en procesos de selección. Siempre y cuando También. teniendo controlado tema jurídico, protección de datos y demás, siempre La IA esto por delante. Nosotros tenemos el CV parsing para mí es algo esencial hoy en día. define el CV parsing para los... Perdón, el CV parsing, pues es el traqueo de los currículums de los candidatos para de alguna manera saber cuáles tienes que llamar antes o cuáles tienes que llamar después, ¿no? Basado en únicamente necesito años de experiencia aquí o que haya hecho este máster o que haya hecho esta carrera. De esta manera, pues cuando tienes tantos candidatos te ayuda a rankearlos y de alguna manera leyendo el currículum puedes, en lugar de estar una persona leyendo todos los currículums, simplemente ya sabes cuáles tienes que llamar primero, después y última. Esto no indica que en ningún caso dejemos de llamar a nadie porque no es la idea, pero sí saber cuáles tengo que llamar primero. Pues muchas gracias, Jorge. Bueno, ya tenemos al candidato dentro de nuestra compañía, ya lo hemos seleccionado, seguimos viajando en ese ciclo de vida del empleado y una vez lo tenemos con nosotros, pues pasamos a la fase de acogida y formación, ¿no? Esa fase en la que tenemos que conseguir que esté inmerso en la cultura de la compañía y que entienda muy bien en qué compañía trabaja y qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y darle todas las herramientas para llevarlo a cabo. Y nos va a acompañar en esta fase Mercedes Hortelano, la autora de este capítulo. ¿Qué tal, Mercedes? Muy bien, gracias, muchísimas gracias por la invitación a colaborar y a estar aquí. Así que un placer. Ujú.
Pues a ti te voy a preguntar un poco parecida a la primera pregunta de Jorge. ¿Qué indicadores consideras que son los más críticos para medir el éxito en la acogida? Pues para mí el que es fundamental es el que te ayuda a identificar que esa persona ha llegado a su nivel de competencia óptimo. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que no te va a estar preguntando continuamente, que es capaz de prever errores, ciertos errores, que es capaz de empezar a andar de una forma más o menos autónoma, ¿no? Ese es por un lado. Otro indicador que yo creo que también es súper importante es el de permanencia, es decir, con todo lo que cuesta mm, identificar buenos candidatos y candidatas, el que después se te vaya antes de un tiempo es tremendo, ¿no? Entonces, el que un buen proceso y programa de onboarding te ayude a que ese candidato siga aquí contigo, pues a mí me parece que es súper importante, ¿no? Y el tercero te diría es uno que descubrí el otro día, que pensaba que tenía tanta importancia por un cliente, y es que ayuda a rebajar los niveles de absentismo. Increíble. Yo cuando me contó esto este cliente me quedé, digo, pues miren, ese lo había dado, pero y creo que con el nivel de absentismo que tenemos en España, el cuidar estos detalles y el que te ayude a rebajarlos, pues es muy importante. O sea, que ese cliente te contó que con un cambio que hizo en el proceso de onboarding o de acogida, en ese grupo logró reducir el Sí, absentismo. sí, es que en un año y medio las personas que habían entrado en ese programa piloto no habían faltado ni un solo día a, a- y estaban como mucho más comprometidas, ¿no? Oye, ¿y qué tenía de especial ese onboarding? A ver si Bueno, nos da pistas a los demás. te comento, lo que pasó aquí es que en los programas de onboarding lo que pasa mucho es que todo el mundo dice que es muy importante, hace un kit maravilloso de bienvenida y una vez que La taza, ¿no? La taza, el boli. exacto, la taza, todo. Y después, ¿qué es lo que pasa? Que tengo esa reunión, que tengo la otra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esto pasó a raíz de una pequeña apuesta. Curioso cómo empiezan a ciertos programas, ¿no? Y la apuesta era que, sí, sí, que un programa de onboarding lo que te hacía era perder mucho tiempo para enseñar a esa persona, y que de eso después no. Se pusieran a trabajar, vaya. Exacto, ¿No? exacto. Toma la taza, toma el teléfono y adelante, ¿no? Total, que lo que pasó es que se hizo este programa piloto con un grupo, en el otro se fue haciendo como normal, los que entraban, y con cierto tipo de managers, de gerentes que se comprometieron específicamente a seguir este programa piloto, pues se dieron cuenta que, pues eso, que ese inversión inicial de seguimiento, de supervisión, tenía después, pues, un retorno de la inversión brutal. Y no solamente, además, en el tema, con lo que habíamos dicho, de competencia óptima, en el tema de absentismo que habíamos comentado, incluso en el tema de clima. ¿Por qué? Porque esa persona no estaba constantemente en tus hombros diciendo: "Oye, ¿cómo lo puedo hacer esto? Oye, ¿y a quién puedo decir?". Y entonces, claro, todo ello rueda como mucho más, lleva a una comunicación mucho más fluida, y al final se dieron cuenta que esa inversión inicial en supervisión, en identificar bien las necesidades de cada persona, etcétera, etcétera, tenía un retorno de la inversión a medio plazo brutal en cuanto a competencia, en cuanto a clima, en cuanto a absentismo y en cuanto a permanencia. O sea que fíjate, todo Muy bien. es importante. Y danos así rápidamente un consejito, ¿no? Para aquellas empresas que, bueno, pues que aún no han comenzado, ¿no? A implementar métricas o el análisis de los datos de onboarding, ¿no? Que parece como que es una fase que hemos empezado desde hace poquito a empezar a medir. Parecía como que era algo habitual. De repente eres candidato y ahora ya eres empleado, ¿no? Danos algún consejo. Eh, vale, ¿cuál es lo que yo diría primero? Es que cuanto más puedas medir esto, y si puedes comenzarlo con un programa piloto, mientras que haya otro programa que siga actuando como siempre, mejor van a ser las comparativas. Eso por un lado.
Segundo, tienes que tener el compromiso total de los managers que van a estar actuando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mejor compromiso? Pues el ofrecerles también tu ayuda a nivel de supervisión, es decir, los recursos humanos, la gestión de personas, ahí tiene que estar muy pendiente en el sentido, a mí el tema de los nudgets de Google, que pongo de ejemplo, me gusta mucho porque es muy fácilmente repetible. Ese ejemplo lo tenéis en el libro, Lo tenéis en el lo tenéis libro. que leer. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tú les puedes facilitar los recordatorios, si tú les puedes facilitar las agendas, si tú les puedes facilitar esa inversión al final, que además lo puedes hacer por IA, esto sí que es totalmente, lo puedes facilitar por programas de IA, OpenHR, además yo creo que ya tiene este tipo de programas, me parece, si no me equivoco, pues tú esto, las personas te lo van a hacer mejor, porque si tú puedes discriminar entre agendas y encontrar huecos donde a nadie, pues ya eso es mucho más fácil em, vamos, que se comprometan con ello, ¿no? Pero lo fundamental es el compromiso y la ganancia, por supuesto. Implicar a los managers en que el onboarding, al final son ellos los que están en el día a día con esos nuevos empleados. Y facilitárselo a nivel de todo lo que sea logística, todo lo que sea rutinario, todo lo que eso, que además lo puedes hacer con IA, facilítaselo. Y entonces ellos van a estar ahí mucho más pendientes, yo creo. Muy bien, pues muchas gracias, Mercedes. Continuamos con ese empleado, ¿no? Que ya le hemos facilitado su incorporación con esa fase de acogida. Ya lleva un tiempito con nosotros y empieza a coger velocidad de crucero, ¿no? Y entonces toca el momento de evaluar su desempeño, ¿no? Y aquí nos acompaña Javier Bonache. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Ana. Un placer participar en este proyecto de contribuir a la comunidad explicando People Analytics y además junto a tantos cracks como sois. Bueno, Javier, te hago la misma pregunta que planteas tú en el libro. Así que el que no se haya leído el libro todavía, pues no la va a saber, pero ya la digo. ¿Por qué hay equipos que consiguen resultados una y otra vez, mientras que otros no consiguen resultados nunca a nivel de desempeño? Buena pregunta y difícil de responder. De hecho, yo llevo 15 años que periódicamente Tratando de resolverla, ¿no? yo no la he resuelto todavía, pero sí que hay indicadores y proyectos como los de Google que en el libro están desarrollados. Ahora voy a señalar hacia otro sitio, como los proyectos Aristóteles y el otro se llama, que no me sale ahora. Bueno, los dos proyectos de Google de equipos de alto rendimiento y líderes de alto rendimiento. Entonces, todos lo vemos en las organizaciones y en recursos humanos lo sabemos. Hay equipos que funcionan mejor y hay equipos que funcionan peor. Y en la selección del talento que hablaba hace un momento el compañero, en teoría hay candidatos que van a funcionar espectacularmente y luego llegan a un sistema y a veces funcionan y a veces no. Entonces, la gestión del desempeño históricamente se ha estudiado, se ha analizado mucho a nivel individual y hay una parte sistémica de cómo se relacionan las personas, cómo em, hay una metodología de trabajo, cómo los líderes transmiten los mensajes y en ese desempeño hay una parte inicial clave que es la expectativa que hay sobre los equipos de qué es un buen trabajo. Entonces, el desempeño siempre hay que empezarlo desde qué expectativas tengo para este equipo y empezar a coger métricas, a definir ese mapa de qué espero de estas personas. Y luego desde ahí definir, no anualmente, sino cada trocito más pequeño, ¿no? En esto el marco Agile es muy bueno con retrospectivas y una forma de trabajo pues, en sprints y más cercanas. Ir viendo qué características tienen o qué necesitan los equipos para dar los resultados o cómo necesitan relacionarse, qué recursos necesitan, qué tecnología, cómo deben utilizar la inteligencia artificial. Entonces, analizando todo ese prisma y toda esa información, esos datos, podemos ir viendo qué características tiene un equipo cuando se desempeña según las expectativas que teníamos versus aquel que se queda claramente por debajo de lo que esperábamos de él o de ellos o ellas. Al final, si lo medimos, podemos entender cuáles son las diferencias entre ellos y tratar de replicarlas en los equipos exitosos, ¿no? Justo has medio respondido a la segunda pregunta, porque hablábamos pues de esa evaluación del desempeño que todavía en muchas organizaciones se sigue haciendo con carácter anual, ¿no? Donde pues ya no hay remedio, ¿no? Justo le damos la evaluación del desempeño ya para decirle o enhorabuena o toma el palo, ¿no? Eh,
qué mal lo has hecho. En cambio, cada vez son más las organizaciones que empiezan a pensar en poder tomar decisiones en tiempo real sobre el desempeño, ¿no? No tiene sentido después de un año decirle cómo de bien o de mal lo ha hecho, sino poder irle dando feedback en tiempo real o con periodos más cortos para ayudarles a que realmente pues vayan orientando su desempeño hacia lo que la empresa necesita, ¿no? Entonces, quería preguntarte, ¿cómo podemos hacer esas mediciones del desempeño de una manera más en tiempo real? ¿Con qué datos? ¿Con qué métricas? A ver, el desempeño es transversal a todo el proceso, ¿no? Contratamos a una persona para que se desempeñe y queremos un máximo que maximice su aportación de valor, por supuesto también con la otra dimensión de cuidar a la persona y no maximizar este mes y que el siguiente no nos pueda entregar valor, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, tenemos un montón de métricas en todo el ciclo de vida. De hecho, como han ido comentando los compañeros y las compañeras, ya en el proceso de reclutamiento, en el onboarding, hay temas de aprendizaje que también comentaba Mercedes. Tenemos que linkar también desempeño con coste de distribución, que miro a Alexis. Es decir, tenemos que analizar todo el ciclo de vida del empleado y ver qué está sucediendo en cada proceso que nos facilita que luego la persona tenga ese alto desempeño y también identificar pain points, qué está ocurriendo o dónde hay pérdidas de energía, ineficiencias en el proceso o que las personas no tienen claro qué, qué tienen que hacer en su trabajo para, desde los datos, maximizar aquello que funciona y actuar, operar sobre las áreas de mejora. Y aquí aprovecho para señalar un punto en desempeño, nuevamente hacia tecnología e inteligencia artificial. Tenemos una oportunidad, debido al desarrollo en los últimos años de estas tecnologías, de aprovechar todas las personas en nuestro trabajo esta inteligencia artificial de la mejor manera para que encontrar esas eficiencias, para que nuestro trabajo aporte más, para encontrar sinergias, dar una solución al cliente, etcétera. Entonces, ahí también tenemos que encontrar muchas métricas de cómo estamos utilizando la tecnología o en qué medida nos está dando valor para nuestro trabajo y a lo mejor esas métricas también tenemos que redefinir nuestros puestos de trabajo. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues tenemos ya nuestro empleado que antes era candidato, ya le hemos acogido, le hemos formado, hemos evaluado su desempeño, pero como no le paguemos una vez al mes normalmente, pues vamos más. Entonces, ¿no? Porque nadie trabaja por amor al arte. Ya, entonces entramos en el tema de compensación de beneficios de la mano de Alexis Bergani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, gracias por la invitación y por formar parte de este lindo proyecto. Pues, Alexis, ¿nos cuentas algún caso de uso con alguna métrica eh, que tenga que ver con compensación y beneficios? Sí, Spoiler del libro. bueno, sí, un poco, pero bueno, puedo contar un caso. Y empieza a pasar esto cuando, llevándolo a lo que hablaban al principio, ¿no? Esto de conocerse, cuando las personas empiezan a por ahí empezar a perder el amor, vamos a decir que todavía no lo perdió, pero que empiezan a estar por ahí incómodos con lo que es su propuesta de valor y lo que es compensaciones siempre es lo primero que se suele atacar, ¿no? No, bueno, es un tema de salarios, después hay que ver, y People Analytics nos ayuda para ver en qué parte, depende del ciclo que estemos, también tiene que ver o no con compensaciones y beneficios, pero yendo específicamente a un caso, en esto, ¿no? Cuando se empieza a detectar problemas de rotación específicamente de perfiles de alto desempeño que quiero retener o quiero cuidar en la empresa, me tocó consolidar la información, no solo obviamente interna, que por ahí es la más fácil en People Analytics, que es la que tenemos en la empresa, sino con información externa, que puede ser de encuestas de mercado, las que tengamos a mano, de encuestas salariales, ¿no? Y también hacer un zoom con data de encuestas a esas mismas, puede ser ese mismo grupo o a toda la empresa con una encuesta spot para ver cómo está, digamos, en este segmento y entender ahí, cruzando esa información, que es, para los que estamos en este mundo, es una de las partes más difíciles, ¿no? Cuando te toca, la información no está bien estructurada, te toca consolidarla, pero bueno, luego de ese trabajo, todavía no existía el ChatGPT.
La Eh, parte menos sexy del después contamos trabajo, ¿no? el Preparar siguiente los paso. datos. Exacto. Es la parte que no se ve, pero en definitiva tal vez es la más importante. Y luego, en base a esa consolidación y a esos resultados, entender, bueno, si definitivamente era un problema de compensaciones o de beneficios, qué paquete o qué propuesta de valor podemos adaptar específicamente para ese grupo, porque obviamente los presupuestos son limitados, no podemos darlo a toda la plantilla. Entonces, a ese grupo que queremos cuidar, qué esfuerzos hacer y después también entender cuáles son, ¿no? Porque llevándole el paquete de beneficios, no todas las personas quieren lo mismo, no todas las personas están en el ciclo por ahí de vida, no solo laboral, ¿no? El ciclo de vida y quieren diferentes cosas. Entonces, bueno, todo desafío que, bueno, por suerte le salió bien. Pues muchas gracias, Alexis. ¿Qué os parece si ahora preguntáis vosotros? Aprovechad que tenéis aquí a los autores para lanzar cualquier otra pregunta que se os pueda ocurrir. Están a vuestra disposición. Por aquí tenemos una. ¿Se acercan al micro? Gracias. Tenía una pregunta muy sencilla de cara a analizar esos datos. Cuando hacéis la recogida, los datos son objetivos, pero quien nos dice en muchos casos esos datos son personas que son subjetivas. ¿Cómo medís esa subjetividad? Porque, por ejemplo, en el caso de absentismo está claro, pero el tema de desempeño o otros casos más en concreto, ¿cómo medís esa subjetividad de la persona lo que está diciendo en base a qué, en qué creencias, para poder así hacer un dato mucho más objetivo? ¿Quién se lanza? Por desempeño, a Lucy. Desempeño. Por desempeño, Javier, luego Jorge creo que quería decir algo. No, pues, Ah, no, solo estaba pasando la bola. Vale, muy buena pregunta. A ver, datos y algoritmos son una mirada, es un ángulo. Queremos que sea objetivo y tenemos que tener claro qué está transmitiendo esa persona. Cuando son opiniones que hay un componente subjetivo y lo que tenemos que hacer es cuando hacemos una encuesta, un procedimiento, que todas las personas respondan desde el mismo ángulo. Tenemos que hacer una buena pregunta, que quede claro qué estamos preguntando y en ese proceso que las personas nos den la mayor cantidad de información posible y eso es a lo que llamamos objetivo. Y esto le ocurre a cualquier algoritmo. Al final es desde dónde presento la información. Y al analizarlo hay que tener en cuenta, ahí de hecho tenemos los posibles sesgos, todas las personas tenemos sesgos, porque es la manera en la que interpretamos la información, y esto a la hora de tomar decisiones en un proyecto, pues, uno tiene que tener claro esas miradas. Si alguno quiere complementar. Bueno, en el caso de, por ejemplo, las encuestas que pasamos a candidatos descartados, seleccionados y demás, es verdad que son opiniones subjetivas de personas que han sufrido una experiencia buena o mala dentro de un proceso de selección. O disfrutado. O disfrutado. Bueno, sufrido también puede ser positivo. Bueno, el caso está en que lo que sí, si bien es cierto es que a mí o a nosotros nos sirve para saber si la línea general de trabajo es la que tenemos que seguir. Evidentemente, muchas veces, incluso cuando hemos hablado antes de los candidatos descartados, estos tienen mucho más dolor por ser descartados y hay que ver la realidad de lo que están diciendo. Es decir, no simplemente que me pongan una nota, voy a ver que esa nota es buena o mala, sino porque luego también hay un quali que te están diciendo y que tú puedes aterrizar para ver si es objetivo o no es objetivo. Nos ha pasado de todo, ¿eh? Nos ha pasado, lo que has comentado tú es, bueno, esto ha sido tu percepción y tus expectativas, que esperabas esto y ha sido otra cosa, o ha habido veces que ha sido verdad, que lo que nos está diciendo es un problema no detectado por nosotros y que nos ha ayudado a detectarlo. Gracias. Cuéntanos, otra pregunta. Sí, muchas gracias. Muchas gracias también a todos los exponentes por la interesante convocatoria. Bueno, mi pregunta es muy sencilla. En el entorno en que vivimos, ¿no es cierto? En este entorno tecnológico 4.0, con la influencia que vivimos día a día, con el uso de la inteligencia artificial, etcétera, ¿cómo ven ustedes la evolución del People Analytics a un mediano plazo? O sea, entiéndase, por ejemplo, de aquí al 2030, en 5 años más. ¿Cómo ven esa evolución, sobre todo teniendo presente lo que hablaba, por ejemplo, nuestro decano al comienzo, el pensamiento humanista? Teniendo presente ese pensamiento humanista, esa mirada, ¿no es cierto?, humana, pero también con esta influencia y esta penetración, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial que está cada día creciendo más y nos está influyendo en los días de hoy.
Muchas gracias por tu pregunta. A ver quién saca la bola de cristal. Ah, La primera parte por ahí, me gustó cómo arrancaste y después cuando dijiste 2030 me pareció claro. De hecho, creo que pronto vamos a tener que hacer una actualización del libro porque va todo muy rápido. Creo que es más fácil, no sé, bueno, por ahí alguno después de acá de los compañeros puede responder más del 2030, ¿no? Yo creo que todas las semanas tenemos novedades de herramientas nuevas. De hecho, yo estaba trabajando en una y estaba escuchando, estaban nombrando una nueva atrás mío. Digo, ¿qué será eso? Ya tengo que ver qué es. La evolución es muy grande. Yo creo que en algunas partes, por ejemplo, puedo decir de compensaciones, ¿no? Creo que y encima que son datos que en general son estructurados y son cualitativos. Esa información, digamos, no sé si recuerdan, digamos, cuando trabajamos con encuestas de mercado, de que llevan muchos procesos, muy largas, muy costosas. Yo creo que en el corto plazo esas encuestas, digamos, va a ser información casi pública. Y de hecho, también la normativa va exigiendo transparencia en eso. Entonces, esa información pronto va a estar. Digamos, no va a ser algo, no, tengo que analizarlo, hacer la encuesta, el proceso, va a estar. Lo mismo para lo que es, bueno, descripción de puestos, evaluaciones de puestos. Digamos, eso hoy en día está casi al alcance de la mano con procesos que antes demoraban por ahí todo el año. Y ya la información era vieja, y ya la persona está descontenta y ya se había ido. Con lo cual, digo, y eso está pasando bueno, con las encuestas, con las evaluaciones de desempeño. Creo que vivimos en eso, ¿no? Que es todo más inmediato y va a haber que adaptarse todo el tiempo. Y del lado humanista me gustaría mucho. Yo creo que va a ser más humanista todo ello, porque hasta los datos, la IA te va a permitir integrar datos mucho más cualitativos que cuantitativos de antes. ¿Sabes? Tú en un momento dado, en un canal de feedback, vas a poder ver cuál es el sentimiento, cuál es la emoción, y que esto ya está empezando de forma muy rápida y tienes que tener cuidado por cómo, pero ahí yo creo que en nada de tiempo van a ser capaces de traducirlo directamente, también un poco enlazando con la pregunta que tú decías, a datos mucho más subjetivos, pero traducidos a objetivados, vamos a decir así, a mí me parece. Ah. Muchas gracias. Una última pregunta por aquí al fondo y para pasar a la segunda, sí, a la segunda mesa. Bueno, lo primero, felicitaros por la presentación, por el libro y por la energía y la química que transmitís, ¿no? Eh, por lo menos llega. Mi pregunta va en torno a equipos. ¿Cómo los datos que tenéis de las personas os permiten, bueno, tener métricas de equipos que vayan más allá de la suma entre las partes, ¿no? Esa era mi pregunta. Súper buena. Yo creo que va a ir a Javi esta pregunta, porque de las cosas que más me gustó de su equipo, de su capítulo, era eso, como hablaba del desempeño más allá del desempeño individual, ¿no? El desempeño en equipo y el cómo evaluar el desempeño de equipo como más allá de la suma de los desempeños individuales. Así que nada, Javi, todo tuyo. ¿Me complementáis o tú misma también, Ana, también? Mira, yo hoy vengo de moderadora, a mí no me... Muy bien, es A ver, voy a señalar al análisis multivariante, que es pues, técnicas más profundas, ¿no? Cuando hablamos de estadística, es muy conocido estadística descriptiva, es una media, una mediana, etcétera, ¿no? Y lo más potente es profundizar en los datos. Entonces, una aproximación buena hacia los equipos es meter en la coctelera todos los datos que tenemos y mediante una regresión o incluso un árbol de decisión, quedarte con la esencia, ¿no? Es esa parte de entender dentro de una sistemática de un equipo cuáles son las variables clave. De hecho, el coaching esto lo trabaja mucho, ¿no? ¿Y cuál es la esencia? ¿Con qué me quedo? ¿No? Porque además los planes de acción de recursos humanos, al final sabemos que todo es importante, pero no podemos trabajar en 8 dimensiones a la vez. O cuando conversamos con un negocio, tenemos que centrarle, ¿no? Oye, está fallando el feedback. A tus líderes vamos a darle una formación. Entonces, mediante ese análisis multivariante, un analista puede analizar todos esos datos y el árbol de decisión que citaba, quedarte con esas 2, 3 variables críticas que te están señalando dónde está, y vuelvo a lo de antes, el alto rendimiento y dónde está el bajo rendimiento. No, encantado, gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, creo que solo Javi puede unir en una misma respuesta el análisis multivariante y el coaching. Me parecía imposible. ¿Él lo consigue? Así que nada, muchísimas gracias a Javi, a Mercedes, a Jorge y a Alexis. Darnos un par de minutitos para que cambiemos los cartelitos. Y pasamos a la segunda mesa redonda que promete ser igual de interesante que esta. Muchas gracias. Ya estamos aquí. No os habéis dado cuenta, pero en este tiempo hemos cambiado de ponentes. Así, sin que os habéis dado cuenta. Ya se han microfonado, ya están aquí preparados. Bueno, pues damos paso a la segunda mesa redonda. Nos acompañan 3 autores. Voy a leer los cargos porque luego me los invento y me regañan. Así que tenemos con nosotros a Eva Iglesias. Ya muchos aquí la conocéis porque es la directora del máster universitario en Liderazgo y Dirección de Recursos Humanos en Universidad Nebrija. Tenemos a Daniel Díaz, que es Culture, que siempre me lo ponen en inglés. A ver, que va. Culture Project Manager, Muy bien. líder. Sí. Culture Project Leader. Muy bien, muy bien. Bien. No lo- El primero hace uno. En Meliá Hotels International. Y tenemos a Ignacio Jiménez, responsable de Talent Responsible. Global Head, responsable de Responsible of Talent Analytics and Employee Experience. Ya lo digo todo en inglés. Soy en inglés, ya traduce. En Correos. Correction. Correos. Que nos hablará de experiencia de empleado, Eva nos hablará de liderazgo y desarrollo y Daniel nos hablará de compromiso y cultura. Así que temas muy relacionados con esa parte que es más difícil de medir, pero no imposible. Nos acompañará también virtualmente Guido Riso, que es el último autor, que es el encargado de la última fase del ciclo de vida del empleado, la salida. Así que luego proyectaremos un vídeo que nos ha grabado muy amablemente desde el otro lado del charco. Él está en Argentina, en Buenos Aires. Vamos entonces con Eva para hablar de desarrollo de talento. O sea, ya le hemos contratado, le hemos evaluado, le hemos hasta pagado por sus servicios al empleado. Entonces llega un momento que decimos, bueno, ¿y qué hacemos con esta persona, no? ¿Cómo le ayudamos a crecer dentro de la compañía y cómo desarrollamos su talento? Y la pregunta es, ¿cómo pueden los datos ayudarnos a mejorar el desarrollo del talento en la empresa? Pues además terminabais antes con la última pregunta, que iba un poco por el desempeño de los equipos, cómo medir esto, ¿no? Y yo justo estaba pensando, esta es la parte de liderazgo clara que tenemos que hablar ahora. Las métricas nos ayudan mucho, pero también lo ha dicho el decano, lo habéis dicho prácticamente todos, el liderazgo ha cambiado. Y si no ha cambiado, la gente se te va. Y la gente se te va y cuando quieres medir dices, ya esto ya es tarde, ya vamos como 3 capítulos más tarde, igual que con las herramientas, como bien decíais, que ya han salido 5 nuevas ayer. Con lo cual, la medición del liderazgo es cada vez más importante en un entorno en que lo único constante que tenemos ahora mismo es el cambio. El entorno Bani en el que estamos es, pues eso, todos los días hay nuevos procesos y la medición de esto es lo más importante porque tú tienes a tu equipo que has evaluado, has formado, has compensado, le das sus beneficios, está encantado de trabajar contigo el tiempo que esté contigo.
Pero es verdad que tenemos que ser capaces en las organizaciones también de mirar hacia el talento interno y llegar a esos talentos al sitio donde tengan que llegar, que no tiene por qué ser necesariamente ser jefe. ¿Vale? Todo ese modelo de liderazgo antiguo en el que yo me he esfuerzo mucho para luego llegar a un puesto de dirección, pues es que el liderazgo ahora va a ser compartido o no va a ser. Va a ser por servicio o no va a ser. Va a ser preguntarle a tu equipo qué es lo que necesitas para hacer bien tu trabajo o no, o esas personas realmente ya no ni se comprometen contigo, ni con la marca, ni con absolutamente nada. Con lo cual yo creo que hay que cambiar la forma de medir. Se puede medir también si lideramos bien, si la gente nos recomienda, igual que hacemos NPS de la empresa, hacemos NPS de nuestros jefes. Y sabemos, todos sabemos que la gente se va de las empresas principalmente por un mal modelo de jefes o jefas y de liderazgo y de responsabilidad. Y además yo puedo ser jefe hoy y dentro de 3 días no ser responsable de un proyecto. Con lo cual, esto o lo mides rápido y tienes una métrica que te permita determinar cómo está siendo ese modelo de liderazgo o estás fuera de todo, ya no solo del mercado, sino de tus propios trabajadores y compañeros y colaboradores. Que me reía porque en Securitas Direct yo era la jefa de Igna. Igna se quería ir. Digo, será culpa mía. Fíjate que luego me metes en todos los marrones porque no te puedes dejar de mangonearme. Pero qué chulo sería eso, hacer un NPS, igual que hablábamos de lo difícil que es y se atreven las empresas a preguntarle a un candidato descartado si nos recomendaría a sus familiares o amigos. Imaginaos preguntarle a los empleados si recomendarían a su jefe. ¿No? Y que el jefe esté dispuesto a escuchar las respuestas. Porque preguntarlo es muy fácil y que te respondan objetivamente, como decíais antes, datos objetivos también es fácil, pero que el jefe tenga capacidad o jefa tenga capacidad de asumir las respuestas y de modificar su forma de dirigir o de liderar en un momento determinado o por proyecto, pues es lo más difícil, yo creo. Cambio comportamental. Al final hablamos de personas, del humanismo y de la filosofía. Desde el principio el decano lo ha comentado, pero es que es así. O sea, por mucha inteligencia artificial y por mucha métrica que tú hagas, como no convenzas desde dentro, desde pues, las personas y el día a día y trato, yo creo que no va a ser. Muy bien. Daniel, vamos contigo. Qué guay. Ahora. Estaba oyendo las preguntas de antes, no sé si se me baja el micrófono o qué. Estaba oyendo las preguntas de alguien y digo, qué rabia no poder intervenir, no, voy a tener que, o sea, que tengo Que cosas somos, guardadas. ya no te preocupes porque luego en el vino español, en el networking, podremos charlar entre todos y resolver todas las preguntas. Daniel, se menciona en tu capítulo, Compromiso y Cultura, que People Analytics puede ayudar a desmentir el mito de que los empleados se reducen a simples números. Así que, ¿cómo podemos, esta pregunta le va a gustar a nuestro decano, cómo podemos equilibrar el uso de datos sin perder la esencia humana en la gestión del talento? Me bullía la silla cuando hacíais las preguntas porque yo creo que flota un poco esta pregunta en el ambiente, ¿no? Cuando hablamos de tomar decisiones en base a los números, siempre hay o alguna persona en la sala o una parte de nuestro estómago que dice, ostras, pero, joder, entender a esa persona que tengo, yo miro a una persona a los ojos y puedo entender la empatía, la cercanía, ese enfoque humanista, es que estamos diciéndolo todo el rato, ¿no? Lo chulo de People Analytics, y yo creo que los que hemos participado en el libro estamos de acuerdo, es que aunque parezca lo contrario, puedes escuchar mucho más a tus personas, ¿no? Puedes entender mucho más lo que está pasando. Nosotros en Media somos una empresa, siempre decimos lo mismo, somos una empresa familiar de 50.000 personas en todo, ¿no? Y entonces, Estas cenas de Nochebuena tienen que ser. imagínate Reyes, los regalos. Es muy difícil, ¿no? Escuchar a todo el mundo. Y por mucho que lo intentas, al final nosotros tenemos lo que decimos muchas veces, el síndrome de Palma de Mallorca, ¿no? Y estamos pendientes de lo que pasa en Palma porque es lo que más escuchamos. Lo chulo de los proyectos de People Analytics, con lo que nos está ayudando People Analytics en Melia es a poder escuchar a todo el mundo, ¿no? A poder saber, oye, ¿qué está pasando en Caribe? ¿Qué está pasando en Francia? ¿Qué está pasando en Vietnam? Que tenemos un montón de hoteles estupendos. ¿Qué está pasando con el equipo de Tanzania? ¿No? Y poder entender y tener fotos de qué está pasando, qué palancas están funcionando, lo que decía Javi antes, ¿no? Qué cosas al final son las importantes y a las que nos tenemos que dirigir, ¿no? Y no sobre escuchar lo que tenemos más cerca o por nuestros sesgos nos pilla mejor, más a mano, lo que sea, ¿no? Con lo cual, en resumen, Ana, a la pregunta y un poco lo que hablamos también en el libro es, ostras, People Analytics puede ayudarnos mucho mejor a ese enfoque humanista, ¿no? A escuchar a todas las personas y a entender
todo lo que está pasando. Me he quedado con lo de Tanzania. Perdón. Tenemos un hotel. Yo hago mucha telepromoción en las charlas. Tenemos un hotel en Gorogoro Lodge que os recomiendo que Que busquéis. nos invitas a todos, ¿no? No, esto ya no. Amelia. El premio era El premio del concurso de Tatia Bieber. desintuición del vino. Bueno, estamos hablando todo el rato un poco desde el punto de vista de nuestro ombliguito, ¿no? Desde recursos humanos. Entonces vamos a cambiar ahora un poco, a poner el punto de vista eh, donde todos nos deberíamos centrar, ¿no? Y al final todos trabajamos por y para los empleados. Así que vamos a dar paso a Ignacio Jiménez para hablar de experiencia de empleado. En el libro nos hablas de métricas de experiencia de empleado. Le hemos mencionado varias veces el NPS, ¿no? Así que no quiero que me hables de NPS, te voy a poner un reto. Quiero que me hables No. de cómo podemos medir la felicidad Del em- y el bienestar en el trabajo. Pues, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? Que habías hecho la pregunta sobre cómo podemos medir. Sí, sí, Sonia. Sonia comentaba antes o preguntaba. Es que nos ha gustado, a mí me ha gustado mucho la pregunta, sí, porque es verdad que es un reto. Oye, ¿yo cómo puedo medir una experiencia subjetiva o cómo puedo objetivar una experiencia subjetiva? Y ese es el reto que tenemos desde Analytics para lo que es el mundo de la experiencia del empleado. Yo creo que quizás el valor que tiene ese fenómeno es precisamente que es subjetivo. Es decir, nosotros quizás lo que tenemos que es, asumiendo que es subjetiva la experiencia, la experiencia es un sentir, es un cosquilleo, es electricidad, poned ahí el símil cursi que prefiráis, ¿vale? Pero es una cosa subjetiva y yo creo que ahí es donde radica su interés. ¿Cómo podemos evaluarla? ¿Cómo podemos medirla? ¿Cómo podemos hacer el termómetro? Bueno, existe, como digo, el reto aquí es medirla de una manera precisa, una experiencia de que por sí es subjetiva, ¿no? Ese es el reto que se plantean varias áreas de conocimiento, por ejemplo, ahí está la psicometría, ¿vale? Es un reto que también contiene lo que es la estadística en el sentido de, oye, sabemos que todo el mundo tenemos nuestra métrica en la cabeza, nuestra regla, algunos sobreestimamos, otros infraestimamos. Lo interesante es que estos errores muchas veces tienden a cancelarse, ¿vale? Y entonces, cuanto más gente tenemos, más tendemos a ir al centro. Lo importante es no sesgar también cuando preguntamos. Como por ejemplo, yo quiero medir la experiencia. Si le voy a decir a tu jefe lo que has puesto, tu jefe lo va a recoger, se va a sentar contigo y va a decir, venga, y ahora me toca a mí hacerte la evaluación de desempeño y luego vas a cobrar, ¿no? O sea, vas a cobrar en función a eso y el resto del año vas a cobrar en función a eso, por supuesto, porque te voy a joder un poco. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ese error lo estamos sesgando. Ya no se cumple ese supuesto de normalidad de los errores, que entonces la media es 0, sino que la media la estamos yendo hacia arriba. Entonces estamos todos de felicidad porque tenemos un NPS de 98, que es mentira. Y lo vemos en otros estimadores indirectos, como puede ser la rotación o como puede ser el absentismo, ¿no? Entonces, ¿qué otras métricas tenemos? Y aquí muy vinculado precisamente a lo que estaba comentando el compañero antes que yo en lo que más ahora mismo esperanza tengo gracias a las nuevas tecnologías, precisamente de inteligencia artificial, que también comentábamos en el libro, es precisamente en todo lo que es la información cualitativa, ¿no? En poder entender, por ejemplo, cómo tenemos un bucket concreto de detracción que oscila a lo largo del tiempo. Tenemos una temática, por ejemplo, en selección. Oye, puedo ver cómo oscila un bucket concreto de selección, como puede ser, no tengo información suficiente en el proceso, o no me han dado feedback, o no tal. Y puedes ir viendo también esas métricas que se mide tan fácil muchas veces como un porcentaje. ¿Qué porcentaje de gente me está hablando en términos de esto? O qué porcentaje de sentiment, o qué tipo de sentiment tiene esto, ¿no? ¿Es un sentiment positivo? Cuando me hablan de la información, me lo hablan en términos positivos o negativos, ¿no? Entonces, eso podría ser, pues, otras métricas que podemos tener y, como insisto, para evaluar una realidad subjetiva. Pues, hola. Creo que solo Igna también podía ser capaz de hablar de psicometría y curva normal y felicidad. Oye, y que se le entendiera, ¿eh? Y que se le entendiera. ¿La habéis entendido? No. ¿Sí? ¿Habla en castellano?
Bueno, pues turno para vuestras preguntas, ¿vale? Que seguro que son más interesantes que las que podíamos haber estado pensando nosotros, ya sesgados, ¿no? Por el conocimiento que tenemos del libro. Así que vamos a ver si hay alguna otra pregunta para este público. Me están hablando por el pinganillo que no tengo. ¿Qué me quieren decir? ¿Que le dé al botón? Ah, que nos falta, ya, aquí. Es verdad, perdonadme, es que nos falta el último autor, Están silbando. que es Guido Riso. Ay, compañero. Ahora entiendo que le dais vosotros al play, ¿no? Hay que hacer así, Ana. Buenas, buenas, ¿cómo Hola, andan? Guido. Acá les habla Guido Rizzo desde Argentina. Una lástima que no pueda estar ahí, pero espero que estén disfrutando muchísimo del evento y que les haya gustado el libro que hicimos con muchísimo amor y mucha pasión detrás, así que espero que eso se pueda transmitir. En mi sección me tocó el último capítulo, pero no el menos importante. Me tocó hablar un poco de los boarding y cómo People Analytics puede aplicarse dentro de esta etapa, que si bien todos pensarían que es una etapa en donde, bueno, no hace falta ya medir, al contrario, creo que es una de las etapas más importantes también, donde debemos medir la experiencia de la persona, porque es una persona que recorrió todas las etapas anteriores de la compañía, por ende conoce cada una de ellas, vivió esa experiencia y es importante poder recolectar ese feedback de una persona que nos puede decir con total honestidad, porque se va de la compañía, qué hicimos bien, qué no hicimos bien, qué podemos mejorar y ahí poder aplicarlo para poder tener impacto en las personas que hoy en día están en nuestra organización o personas futuras que van a estar en nuestra organización principalmente, ¿no? También conocer un poco cuáles son las razones de salidas, si es vinculado a algo salarial, a plan de carrera, beneficios, ¿no? Entonces, es una parte que si bien algunos pensarían que no importa medirlo, al contrario, creo que impacta muchísimo porque también nos podemos ahondar en que tiene impacto también en la marca empleadora, porque una persona se puede ir por una oferta económica, por un cambio de desafío profesional, pero también va a importar con qué experiencia fue esa persona, si nos recomendaría, si habla bien de nosotros o no como organización. Así que espero que puedan disfrutar de este último capítulo en los comentarios y puedan compartir cualquier feedback que sea bienvenido. Sigan disfrutando del evento. Gracias por escuchar este video. Les mando un saludo enorme acá de Argentina y espero ya poder conocernos algún día en persona. Si no, también me pueden contactar y compartir su visión sobre este último capítulo por LinkedIn. Les mando un abrazo grande, que disfruten y espero que lo estén pasando súper, súper bien. Gracias. Bueno, preguntas. A Guido se nos va a hacer más complicado conseguir que responda de momento, pero a los demás, vamos por ahí. ¿Tenemos alguna pregunta? Muchas gracias y un placer estar con vosotros, escucharos. Mi pregunta va un poco más por, pues como hablamos antes también de la saturación un poco que tenemos de datos y darle ese toque humanista, yo también siento un poco que tenemos saturación de encuestas y preguntamos todo el rato. Es decir, antes era nuevo, ahora ya no es nuevo, ahora ya es como saturar. No pregunto cuándo salgo, pregunto cuándo llego, pregunto cómo estás, pregunto para una operación de liderazgo, pregunto todo el rato. Entonces, ¿qué podemos hacer también nosotros desde People, ¿no? Para ser un poco más, no sé, no ser tan proactivos y poder también darnos cuenta y analizar datos sin tener que estar todo el rato pidiéndolo, ¿no? Un poco la pregunta. ¿Qué otros datos podemos recoger que no sea preguntarle directamente? Yo quiero contar un caso de fracaso. Yo cometí este error. Cuando empezamos el proyecto de People Analytics en Meliá, intenté promover esto de saturarnos de encuestas, ¿no? Porque nos venía muy bien el feedback. A nosotros nos ha funcionado muy bien, un poco por donde creo que vais a ir vosotros también, ¿no? El meterlo de manera orgánica, ¿no? Maneras de preguntar o maneras de extraer feedback, o no necesariamente un lanzamiento de encuesta de tal, sino colar alguna pregunta cuando estás haciendo una transacción en el sistema. Cuando tienes que registrar no sé qué, colar oye, ¿recomendarías Melia como empresa para trabajar? ¿No? Que sea de una manera más orgánica. Nosotros ahora mismo tenemos 8 NPS durante el ciclo de vida del empleado, que yo intenté implantar y salió fatal, y de una manera muy orgánica sí que lo hemos conseguido, ¿no? Y ahora podemos hablar, pues eso, de NPS de onboarding al primer mes, a los 3 meses, al año, en el performance, en la que es altísimo, ¿no? En la formación, en no sé qué, el liderazgo, NPS de liderazgo, que es el último que hemos implantado, ¿no? Lo tenemos como de una manera muy orgánica y la gente no tiene esa sensación de, "Jo, es que me estás todo el día preguntando cómo estoy", pues bien, haz algo, ¿no? Y ya está. Y yo, en base a mi experiencia, es tirarlo de manera más orgánica en lo que ya tienes rodando dentro de la compañía.
No sé cómo lo ves. O sea, totalmente de acuerdo y además creo que efectivamente eso es un reto. Añádele a las encuestas que haces, la encuesta que te manda tu operadora telefónica, la encuesta que te manda tu empresa de no sé qué. O sea que estamos contestando cuando vas a un restaurante las reseñas, es decir, estamos todo el rato contestando, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo soy partidario, digamos, vamos a separar un poquito en dos, ¿vale? Las encuestas transaccionales, que es cuando se produce una transacción, un proceso de selección, una formación, una evaluación del desempeño, ¿vale? Que son temas concretos, y luego las relacionales, que digamos que es para medir todo desde un punto de vista más holístico. Aquí muchas veces se está introduciendo algo que yo invito al debate, ¿vale? Son las encuestas push, que muchas veces es, yo tengo mi evaluación oficial y aparte voy a ir midiendo entre medias porque vamos a ir midiendo entre medias. Y yo creo que eso, muchas veces ese modelo puede llegar a saturar al empleado. Entonces, por un lado, yo creo que deberíamos de reflexionar sobre cuándo medir y tener muy claro para qué vas a hacer los datos. Muchas veces cuando hacemos una encuesta, no, y pregúntale también lo de, ay, no, y oye, ¿y cuál es su caramelo favorito? ¿El de manzana o el de limón? No, pregúntalo porque eso lo podemos cruzar. No, vamos a ver, ¿qué tienes que medir? ¿Lo tienes claro? Vamos a ir, muchas veces yo cuando asesoro para crear una encuesta, digo, vamos a ir a lo que luego de verdad vas a traccionar. Si le vas a preguntar una cosa con la que no vas a hacer nada, pues no lo metas, ¿no? Entonces, encuestas cortitas, encuestas en momentos en los que sabes que luego vas a aplicar. Y luego aquí sí quería hablar un poco en términos de esperanza otra vez con la IA que nos va a poder decir, por ejemplo, todo el tema de los buzones. Tenemos un montón de buzones, pues el buzón de formación, el buzón de selección, el tal. Ahí entra una cantidad de información. Y muchas veces para afrontar un proceso, un proyecto de experiencia de empleado o de cliente, ¿vale? Ya lo abro más. ¿A quién te vas primero? A escuchar al profesional que se está pegando con los datos porque tiene ese olfato en base a todo lo que ha interactuado. Joder, si toda esa información que me viene a lo mejor a través de un buzón, a través de comentarios en no sé dónde, a través de tal, que no le estás preguntando de forma estructurada, la puedes explotar gracias a otras tecnologías. Voy a hacer también el asterisco este que pone ahí abajo Jorge siempre, cumpliendo GDPR, ética, tal, no sé qué. Todo esto está patrocinado por la Unión Europea, tal, ¿vale? Pues cumpliendo todo eso, ¿vale? Y teniéndolo todo en mente, esa información no estructurada también yo creo que nos va a ayudar un poco a aliviar esa carga al empleado para poder entender cada una de las partes. Eva, ¿algo que añadir? Que te veo ahí con... Sí, porque además es que, bueno, en la universidad estamos evaluando continuamente también, todos los días, ya lo sabéis, es para nosotros súper importante y también nos planteamos, ya saliendo un poco del tema solo recursos humanos, de cómo llegar a que te den realmente la opinión sin estar preguntando todo el tiempo, bueno, lo hacemos bien, ¿qué tal lo hacemos? Y los profesores, no sé qué. Es verdad que es muy complicado, pero también hay que ir un poco al modelo de las nuevas generaciones de todo lo hacen a través de redes sociales, con lo cual también hay que ir un poco pues viendo las tendencias y hace poco me comentaba una empresa que habían hecho pues lo mismo, un proyecto de onboarding súper maravilloso, no sé qué, y resulta que la gente donde estaba comentando todo era en el chat de la empresa que se habían abierto las personas que acaban de entrar en la compañía. Y decían, bueno, pero es que no nos dan información. Bueno, pues ese chat os aseguro que, vamos, bullía. Y cosas que les encantaban y cosas que no les gustaban. Y era como, bueno, pues es que a lo mejor todo esto de las relaciones personales hay que ir también un poco a eso. Es decir, los datos los tenemos, la IA la tenemos los proyectos, tenemos los momentos, como bien decíais los dos, y tanto Ignacio como Daniel, dónde preguntar, cuándo preguntar y qué es lo que queremos saber específicamente, pero hay que acercarse a las personas, como también decíais. Es decir, como decía antes Daniel, el momento que tú tienes para que te cuenten realmente las cosas, eso no lo podemos perder. Por mucha estadística, que sabéis que, bueno, psicometría a tope, de hecho nuestro rector es un psicometra súper prestigioso a nivel internacional y somos pro estadística y demás y pro psicometría, pero es que no se nos puede olvidar el tacto, tú a tú y que te cuenten qué está pasando y que en cada momento yo creo que no se nos puede olvidar por mucha tecnología que tengamos, es que no, si no, no podrá. Perdón. No, no, perfecto. Una última pregunta Sí, ¿qué va? por aquí, ¿Qué tal? que vamos fatal de tiempo. No, vamos bien. Pues vamos bien, pero solo una pregunta. Pero ¿de qué eso es? Qué asertiva, Ana, eres siempre. Pero no sé si funciona. Sí. No, a ver, yo creo. ¿Escucha? Sí. Vale, perfecto. Esta es para Daniel directamente, porque me ha generado bastante curiosidad cómo has
no es Tanzania. Pero sí me genera curiosidad cómo medís el NPS de liderazgo de esa manera orgánica. Eh, ¿En qué momento? O sea, yo es que a veces necesito ser muy concreta, como los niños chicos, ¿no? O sea, ¿en qué momento de la vida del empleado o de la actividad del empleado o de la tarea del empleado en su día a día es donde introducís esa pregunta? ¿Y cómo se relaciona con el líder en ese momento de la tarea? Te va a gustar la respuesta. No pensaba que fuéramos a hablar de NPS, pero aquí estoy, lo siento, os pido disculpas. NPS liderazgo. Nosotros hemos lanzado un Feedback 360 este año a todo nuestro modelo de negocio. Al final obliga a que hay unas... ¿El micrófono ahora ya? Vale. ¿Cómo estamos organizados? Obliga a que al final tenemos 300 centros de trabajo, ¿no? Cada hotel al final es un centro y es un mundo, en definitiva, ¿no? Para nosotros el Feedback 360 era una manera, que llevamos 2 años con él, era una manera primero, el típico 360, ¿no? Que el equipo, nosotros lo hacemos solo equipos responsables, ¿no? Que el equipo pueda dar la voz de cómo opina que su responsable está poniendo en práctica el modelo de liderazgo, pero también es un poco como un microclima de lo que está pasando en el hotel, ¿no? Por lo cual para nosotros esa herramienta es muy interesante. Nosotros les hemos preguntado, nuestro 360 no tiene ningún tipo de misterio, preguntamos una serie de comportamientos de nuestro modelo de liderazgo y un montón de feedback abierto, ¿no? De dime cosas de esta persona, ¿no? En ese momento que le hacemos como una foto más o menos objetiva en base a los comportamientos, como tú percibes que esa persona pone en práctica los comportamientos, le añadimos una preguntita. ¿Recomendarías a esta persona como líder? ¿No? Es muy sutil, de hecho en los talleres insistimos mucho, oye, esta es la pregunta más de estómago, ¿no? Una cosa es cómo crees que esta persona lo hace, pero al final del día esta persona te mola como jefe o no, ¿no? Es interesante los resultados, porque es verdad que hay gente que sí que tiene, oye, buena puesta en práctica de liderazgo y buena recomendación. Lo interesante es cuando no. Lo interesante son aquellas personas que nos están diciendo bien sobre el papel, lo digo muy en llano, pero esto es un poco más bruto detrás. Bien sobre el papel, pero joder, no me tira, ¿no? Es esa actitud de liderazgo, es esa manera de liderar, y creo que lo decías tú, ¿no? Oye, al final del día, ¿cómo me apetece esta persona o no? Nosotros lo hemos colado ahí, es verdad que no es una medición más constante, más estable en el tiempo, es una medición puntual, pero la verdad que nos está viniendo de oro. Incluso nos estamos planteando meterla en RV en retribución variable para más adelante, porque la verdad que nos está dando muy buen resultado. No sé si te he respondido. Gracias. Sí, sí, sí. Pues hasta aquí la segunda mesa redonda. Muchísimas gracias a Eva, a Daniel y a Ignacio por vuestra participación en esta mesa. Aprovecho para, si os habéis quedado con ganas de escuchar más de estos autores, aparte de obviamente leeros el libro, tenéis el podcast de OpenHR que se llama HR Tech Vision, en el que ya hemos grabado algunos autores un primer podcast, pero van a ir pasando todos los autores, así que os invito a darle al follow en redes sociales, a HR Tech Vision, y a seguir los podcasts que iremos publicando para seguir charlando sobre estos temas. No os mováis, porque vamos a hacer ahora un minijuego y va a haber premio. Así que sacar vuestros teléfonos y vamos a jugar un poco. ¿Hemos escaneado todos el código QR para participar? Venga, Mercedes. Laura recibe una avalancha de currículums y está al borde del caos. ¿Cómo puede agilizar este proceso? Utilizando el CV Parsing y la IA para preseleccionar candidatos, imprimiendo los currículums y eligiendo los que caen así al aire en su escritorio, haciendo un concurso de TikTok, ¿por qué contratarte? O preguntando a la abuela quién le inspira más confianza en el currículum según la foto. Súper objetivo. Bueno. Hay quien se tira por el concurso de TikTok, pero la mayoría utilizaríamos, como nos ha explicado Jorge, el CV Parsing, ¿no? Ese poder traquear el currículum para poder agilizar, gracias a la IA, la selección de candidatos en esta primera fase del proceso. Venga, vamos a ver si ya va. Le das tú. Yo estoy quieta. Voy a quitar esto.
tensión, nervios. 2. Los nuevos empleados están en un proceso de onboarding y siguen enviando correos con dudas básicas. Entonces Laura está pensando que ya no tiene ni idea ya cómo responder a todo el mundo porque está harta. ¿Qué solución basada en IA puede implementar? Un chatbot de onboarding que responda a las preguntas frecuentes, 24 horas a la semana, los 7 días a la semana. Un loro en la oficina que repita las preguntas, ¿no? Está muy bien. Un grupo de WhatsApp que se llame ¿y ahora qué hago? Para resolver que se respondan ellos. Ahí las dudas, ¿no? O un manual en PDF de 100 páginas con letra tamaño 8 que nadie va a leer, pero oye, ahí te quedas, ¿no? Lo mandas y ya, ahí están todas tus dudas. Bueno, afortunadamente la mayoría de vosotros usaríais un chatbot para ir respondiendo a aquellas dudas más frecuentes, como hablábamos también y como se cuenta en el libro. Fenomenal. Vamos, Adelia. Tic-tac. A ver, Laura está escuchando quejas sobre mejores sueldos. Estaba para Alexis. A ver. Que pagan mejor en otras empresas, dicen. ¿Y qué indicador le va a ayudar a Laura a saber si su empresa es competitiva a nivel de sueldos? ¿El número de currículums enviados a la competencia? ¿El comparratio de mercado? ¿La cantidad de memes de me voy en los chats internos? ¿O la tasa de empleados que buscan en Google cuánto debería ganar? ¿Sueldo neto medio del puesto? Bla, bla. Bueno, el indicador de comparratio es uno de los numerosos indicadores de los que hablamos en el libro. Os recuerdo que aquí, la verdad que hemos estado hablando todo el rato, el estrella, ¿no? Ha sido el NPS, pero dentro del libro tenéis 10 indicadores por cada uno de los momentos del ciclo de vida del empleado y luego un glosario con más de 50 indicadores explicaditos todos para que podáis usar los que mejor os venga en vuestra compañía, ¿no? Vamos con la siguiente, Adelia. Un equipo se queja de que su jefe solo les da feedback cuando algo va mal. Laura quiere ayudar al líder a mejorar. ¿Qué métrica puede usar para eso? ¿El número de emails con urgente en el asunto? ¿La frecuencia y calidad del feedback en las evaluaciones del desempeño? ¿El número de miradas incómodas en las reuniones de trabajo? ¿O las veces que los empleados fingen llamadas para evitar al jefe por los pasillos? Todas son buenas. Bueno, aquí ha habido pleno, como se nota que todos tenéis súper claro, ¿no? Que la frecuencia y la calidad del feedback y las evaluaciones del desempeño sería un indicador adecuado en este caso. Vamos con la penúltima. Uno de los empleados más valorados se va y Laura quiere saber si la rotación se está volviendo un problema. ¿Qué indicador le dará una pista? ¿El número de reuniones de despedida, con catering incluido? ¿La tasa de rotación de alto desempeño? ¿El promedio de emojis tristes en los mensajes de despedida en el chat interno? ¿El tiempo de reacción del CEO al enterarse de la renuncia? Tac, tic, tac, tic, tac. ¿Alguien prefiere los emojis tristes? La verdad que sería un indicador bastante bueno, sobre todo de cómo de influencer era esa persona o de querido era en la empresa, ¿no? Hay algunos que se van y todo el mundo, ¡que te vaya bien! Y otros, bueno, lágrima viva, ¿no? Última pregunta. Ah, no, ya está. No hay más. No hay podio, pero alguien fue el más rápido. ¿Quién fue? Tenemos a Carlota. ¿Dónde está Carlota? Carlota. Carlota. Tenemos algo para ti, Carlota, ven. Un aplauso para Carlota. Y un viaje a Tanzania, cortesía de Melia.
No nos ha dado el presupuesto para tanto, pero estaría muy bien. Bueno, ¿qué os lleváis hoy? En una palabra, por favor. Escribir. A ver qué opinamos. Una palabra que resuma este evento. ¿Con qué os quedáis? Tanzania. Tic-tac, tic-tac. NPS. IA. Os estoy dando pistas, ¿eh? A ver. Bueno, pues gracias a todos por venir. ¿No vemos los resultados? A ver. Momento, vamos a dar tiempo. Aquí. Estamos viendo conocimiento, aprendizaje, datos, innovación. Interesante, muy bien, lo hemos logrado. Métrica, reflexión, humanismo, reclutamiento, medición. Ninguna mochila. La mochila se la ha llevado solo una persona. Datos. Bueno, no hay ninguna respuesta correcta, todas son correctas. Muchísimas gracias a todos por venir y gracias infinitas a OpenHR por confiar en estos autores, ¿no? Por darnos la oportunidad de juntarnos a reflexionar y a escribir sobre People Analytics, que es lo que a todos nos apasiona y nos une. Gracias a Nebrija por acogernos. Y me vais a permitir que dé las gracias especialmente a una persona que ha estado detrás tanto del libro como del evento, que es mi Carly. Así que, por favor, un aplauso para ella. Porque no aparece como autora, pero hay mucho más atrás de un libro que los autores, ¿no? Hay mucho más trabajo detrás y ella es el corazón de este libro. Así que gracias, mi Carly.